en línea. Continuamos con intercambiadores de calor. Flujo cruzado. La clase anterior vimos el diseño. Hoy vamos a ver el coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte externa de los tubos. ¿Está bien? Como es flujo cruzado, entonces debo hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte externa de los tubos. En la parte interna de los tubos, el método es, en la parte interna, para el fluido por el interior de los tubos, el método es el método que se aplicó en intercambiador de calor de doble tubo o intercambiador de calor de coraza y tubo. Pero para la parte externa, para el fluido que está en la parte externa, es necesario determinar el coeficiente de transferencia de calor para el fluido en la parte externa del intercambiador de calor. Y hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a ver este coeficiente. Bien, entonces ahí tengo los tubos de un intercambiador de calor de flujo cruzado. Y vamos hoy a estudiar, como dije hace un momento, vamos a estudiar el fluido que fluye por la parte externa. ¿Bien? Bien, entonces tengo el fluido en la parte externa de los tubos, ¿no es cierto? Y otro fluido en la parte interna. En la parte interna dije hace un momento que el método es el mismo que el empleado en intercambiadores de calor de doble tubo o intercambiadores de coraza y tubo. Pero en la parte externa es distinto. Entonces vamos a ver el coeficiente de convección para el fluido que fluye sobre los tubos. ¿Está bien? Bien, los tubos pueden estar en un arreglo cuadrado o un arreglo triangular. También el arreglo cuadrado se llama arreglo alineado. Y el arreglo triangular, nombre de arreglo escalonado. Entonces tengo la temperatura de entrada del fluido y tengo la temperatura de salida del banco de tubo. Las propiedades físicas del fluido se hallan a la temperatura promedio, es decir, la suma de la temperatura de entrada más temperatura de salida sobre 2. A esa temperatura se hallan todas las propiedades físicas del fluido: densidad, viscosidad, calor específico, conductividad térmica y número de Prandtl. El espaciado de tubos en sentido horizontal lo vamos a dar espaciado de tubos longitudinales, SL. Y el espaciado de tubos entre la parte central de dos tubos próximos le vamos a dar el nombre de espaciado transversal de tubos. ¿Está bien? Bien, el número de columnas que tiene el intercambiador de calor. A la primera, columna 1, 2, 3, hasta NL. Inicialmente vamos a ver para un intercambiador de calor con 16 columnas de tubo o más de 16 columnas. ¿Está bien? Bien, aquí tengo un intercambiador de calor en la que los tubos están en los vértices de un triángulo equilátero. ¿Cierto? Esto se llama arreglo triangular de tubos o también escalonado de tubos. D es el diámetro externo del tubo. ¿Está bien? Entonces, lo mismo que en el caso anterior, las propiedades físicas se hallan a la temperatura promedio. Sumo temperatura 1 más temperatura 2, divido entre 2, a esa temperatura determino las propiedades físicas del fluido que está en la parte externa de los tubos. ¿Está bien? Bien, tengo espaciado de tubos longitudinal, espaciado de tubos transversal. ¿Está bien? Y D es el diámetro externo de los tubos. Bien, aquí tengo un arreglo cuadrado, ¿no es cierto? Tengo la temperatura a la entrada y temperatura a la salida. Tengo el espaciado transversal y el espaciado longitudinal. Y D es el diámetro externo de los tubos. Para hallar el número de Reynolds, es necesario hallar la velocidad máxima de flujo.
Y la velocidad máxima de flujo para un arreglo cuadrado de tubos, como en este caso un arreglo cuadrado de tubos, se halla mediante esta relación. Espaciado transversal sobre espaciado transversal menos diámetro externo. Paréntesis multiplicado por la velocidad superficial. La velocidad del fluido antes que este entre en contacto con los tubos es lo que se llama velocidad superficial. ¿Está bien? Entonces, esta es la superficial. Entonces, se multiplica la velocidad superficial, ¿no es cierto?, por esta relación de longitudes y tengo la velocidad máxima del fluido en la parte externa de los tubos. Por otro lado, debo hallar la temperatura media. Tengo temperatura entrada y salida. Sumo las dos temperaturas, divido entre 2, estoy hallando una temperatura media o promedio. A esta temperatura se halla la densidad, la viscosidad cinemática, peso específico, calor específico, conductividad térmica y número de Prandtl del fluido que se encuentra en la parte externa de los tubos. Y luego determino el número de Reynolds máximo, densidad y viscosidad, justamente la temperatura media, por la velocidad máxima para un arreglo cuadrado y por el diámetro externo. ¿Está bien? Esta velocidad máxima es solo válido para un arreglo cuadrado de tubo. Bien, con el número de Reynolds máximo puedo determinar el número de Nusselt, que enseguida lo vamos a ver. Bien, también los tubos pueden tener un arreglo triangular. ¿No es cierto? Aquí tengo un arreglo triangular de tubos o escalonado también. ¿No es cierto? Aquí están los dos tubos y esto está en los vértices de un triángulo. Entonces, esto es un arreglo triangular de tubo. Bien, debo hallar este espacio, S sub D, entre la parte central y la parte central de dos tubos, ¿no es cierto? Entonces eso se halla mediante esta relación, que sería la aplicación de Pitágoras a un triángulo rectángulo más, ¿no? Entonces esto viene de eso. Bien, tengo S sub D. Espaciado longitudinal al cuadrado más espaciado transversal sobre 2 elevado al cuadrado y todo esto raíz cuadrada. Si S sub D es mayor o igual al espaciado transversal más el diámetro externo sobre 2, entonces la velocidad máxima se halla con esta relación. Pero solo y solo si se cumple esta desigualdad, que S sub D es mayor o igual a este cociente. Si se cumple esto, esta es la velocidad máxima del fluido en la parte externa de los tubos. Si ustedes se fijan, esta velocidad máxima es igual a la velocidad máxima para arreglo cuadrado. Sí, es la misma. Pero esto se aplica solo si se cumple esta desigualdad. ¿Está bien? Que S sub D es mayor o igual a esto. Y luego con esta velocidad máxima, ¿no es cierto?, determino el número de Reynolds max, densidad, viscosidad, velocidad máxima, diámetro externo, el número de Reynolds. ¿Está bien? D es el diámetro externo del tubo. Pero ¿qué sucede si no se cumple esto? Por decir, si S sub D es menor a este cociente. Si esta ecuación es cuando SD es mayor, pero ¿qué sucede si SD es menor? Si S sub D es menor a este cociente, SD, esta distancia, es menor, entonces la velocidad máxima se halla ya por esta otra ecuación. Esta otra ecuación, ¿no es cierto? Espaciado de tubos en sentido transversal sobre 2 veces paréntesis espaciado S sub D de tubos menos el diámetro externo y todo esto multiplicado por la velocidad superior. Ya, entonces, si S sub D, primero debo hallar S sub D. Si este S sub D que está dado por esta ecuación es menor al espaciado transversal más el diámetro externo sobre 2,
Si es menor, esta es la velocidad máxima. Y esta velocidad máxima reemplazo para hallar el número de Reynolds máximo, cuando S sub D es menor a este cociente. En el caso anterior vemos S sub D mayor. Si S sub D es mayor, esta es la ecuación. Entonces, inicialmente para elegir si esta velocidad máxima para un arreglo triangular o esta, inicialmente debo hallar S sub D. ¿Está bien? Y en función de eso, si S sub D es menor, esta es la ecuación para hallar la velocidad máxima. ¿Está bien? Ya tengo el número de Reynolds entonces. Ya estoy con el número de Reynolds. Ya tengo el Reynolds. Y vamos a partir inicialmente para un intercambiador de calor cuyo número de tubos es mayor a 16. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 16 columnas de tubo. Mayor a 16 columnas de tubo. Inicialmente vamos a asumir que el número de columnas de tubo en sentido horizontal es mayor a 16. ¿Está bien? Si el número de tubos es mayor a 16 en sentido horizontal, NL es mayor a 16 número de tubos, esta es la ecuación para hallar el número de Nurse en convección forzada sobre la superficie externa de un banco de tubos. El número de Nurse para número de tubos mayor a 16 es igual a una constante por el número de Reynolds máximo, que ya lo hallamos anteriormente, otra constante y otra constante. Estas constantes C, M y N, ¿no es cierto?, tienen que ver con el número de Reynolds, y no solamente con el número de Reynolds. Además, C, M y N tienen que ver si los tubos están en arreglo triangular o arreglo cuadrado. ¿Bien? Entonces, C, M y N se determina experimentalmente con el número de Reynolds y con el tipo de arreglo. ¿Está bien? Tengo aquí el número de Prandtl sobre el número de Prandtl a la temperatura de pared. A esta temperatura de pared del tubo debo hallar el número de Prandtl. En cambio, las otras propiedades a la temperatura media. El número de Prandtl, ustedes saben que es el calor específico por la viscosidad sobre la conductividad térmica. Bien, esto es para un número de tubos mayor a 16. ¿Ya? Bien, ¿y cómo se hallan C, M y N? Vamos a ver esto. Aquí tengo una tabla. Correlaciones para el número de Nurse para flujos cruzados sobre un banco de tubos en la que el número de tubos en sentido horizontal es mayor a 16. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí tengo el número de Nurse mayor a 16. Quiere decir el número de tubos en sentido horizontal es mayor a 16 tubos, ¿no? Nuevamente, si voy aquí tengo 1, 2, 3, así, el número de tubos es mayor, la columna, el número de columnas de tubo es mayor a 16. ¿Está bien? Entonces, para mayores a 16 tengo este número de Nurse. Y miren, como aquí dice arreglo cuadrado. Estas primeras 4 ecuaciones son para arreglo cuadrado. Y además tiene que ver el número de Reynolds, ¿no es cierto? Si yo tengo un número de Reynolds entre 1000 o entre 100 y 1000, 100 y 1000, esta sería la ecuación para arreglo cuadrado. Entre 100 y 1000, el número de Nurse, esta sería la constante C, M y N. Reemplazo en esta ecuación y hallo el número de Nurse para un arreglo cuadrado cuyo número de Reynolds máximo esté entre 100 y 1000. Y si está entre 1000 y 200.000, esta sería la ecuación. ¿Está bien? Esto es para las 4 primeras ecuaciones. Las 4 ecuaciones primeras son para arreglo cuadrado de tubos. Las otras 4 que están en la parte inferior son para arreglo triangular de tubos. ¿No es cierto? Si yo tengo un número de Reynolds máximo entre 500 y 1000, este es el número de Nurse. C, la constante C, esta constante C sería aquí 0,71. La constante M, esta constante M, sería 0,5.
Y la constante n, esta constante n, sería 0,36. ¿No es cierto? Entonces ya tengo, para un número de nuces mayor, número de tubos en sentido horizontal mayor a 16. Y esto es para arreglo triangular, para un número de reinos comprendido entre 500 y 1000. Por decir, tengo un número de reinos 800. Entonces esto es el número de Nurse. Reemplazo y hallo el número de Nurse. Entonces todas estas correlaciones son cuando el número de tubos en sentido horizontal es mayor a 16 tubos. Pero la pregunta, ¿y qué sucede si el número de tubos es menor a 16? Por decir, como en este caso, tengo apenas, a ver, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, por decir. 4 tubos en sentido horizontal. 4 columnas de tubo en sentido horizontal. 4. ¿Qué sucede si estos son para 16? Y para 4, ¿cuánto es? Entonces, si el número de tubos en sentido horizontal es 4 menor a 16, entonces se multiplica el número de Nurse hallado para un número de tubos mayor a 16 por otra constante C sub 2. Y esta constante C sub 2 es función del tipo de arreglo alineado, cuadrado, escalonado o triangular. Y aquí tengo el número de tubos. Dijimos 4 tubos. Entonces, para 4 tubos, si el arreglo es cuadrado, es 0,90 C sub 2. ¿Bien? Ah, no, el arreglo es 4 tubos y el arreglo es triangular. Entonces, es 0,89 C sub 2. ¿Está bien? Entonces, de todas formas, si el número de tubos es menor a 16, debo hallar mediante estas ecuaciones el número de Nurse. Debo hallar necesariamente. Pero el número de tubos es menor a 16. Profe, ¿usted no dijo que esto era para mayor a 16? Sí, pero igual tenés que hallar el número de Nurse para mayor a 16. Pero si tengo 4 tubos, igual tenés que hallar, porque si el número de tubos es 4, entonces este valor que hallaste para 16 tubos tenés que multiplicar por esta constante C sub 2 que está en esta tabla. Y recién tenés aquí el número de Nurse, ¿no es cierto?, para número de tubos menor a 16. ¿Está bien? Si es mayor a 16, no se multiplica por C sub 2. Directo es esta ecuación. Si es menor a 16, debo multiplicar por esta constante C sub 2 que está en esta tabla. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Factores de corrección C sub 2 para un banco de tubos, cuyo número de tubos en el sentido horizontal es menor a 16. ¿Está bien? Bien, ¿y para qué hallo el número de Nurse? El número de Nurse, ¿no es cierto? El número de Nurse que lo hallamos, el número de Nurse es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección sobre los tubos, en la parte externa de los tubos, por el diámetro externo de los tubos sobre la conductividad térmica. Ya tengo el número de Nurse, ya sea de esta ecuación o de esta ecuación. Por cierto que el Nurse ya lo tengo. ¿Qué no tiene? ¿Qué no conoce? El coeficiente de transferencia de calor por convección sobre los tubos. Entonces despeje ese coeficiente. El número de Nurse ya lo tengo, multiplico por la conductividad térmica, divido sobre el diámetro externo y tengo el coeficiente de transferencia de calor para el fluido que fluye en la parte externa de los tubos. ¿No es cierto? Para este fluido que está aquí en la parte externa de los tubos. Ya lo tengo el coeficiente por convección para el fluido en la parte externa de los tubos. En la parte interna de los tubos es un tubo, eso lo vimos en intercambiadores de calor de doble tubo e intercambiadores de calor de coraza y tubos. Entonces eso ya ustedes lo saben hallar. Vamos a suponer que en la parte interna ya lo tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección. Por tanto, inicialmente determino el coeficiente global de transferencia de calor teórico. ¿Cierto? Aquí tengo el coeficiente de convección interno para el fluido por el interior de los tubos y el coeficiente de convección sobre el banco de tubos.
Esto es en la parte externa. Hoy nosotros, ¿cierto? Vimos este coeficiente, cómo se halla el coeficiente de transferencia de calor por convección sobre los tubos en un intercambiador de calor de flujo cruzado, ¿no? Porque en el interior de los tubos ya vimos en intercambiador de calor de doble tubo e intercambiador de calor de coraza y tubos para la parte interna de los tubos. Entonces determino el coeficiente global de transferencia de calor teórico. ¿Y por qué teórico? Porque este coeficiente U sub 0 no prevé la formación de incrustación. Esto es para un intercambiador de calor nuevo. Al inicio de la operación, el intercambiador no tiene incrustación. Entonces, esto sería su coeficiente global de transferencia de calor. ¿Y por qué? Porque no tiene, ¿ya? No está incrustado al inicio. Pero conforme funciona, ¿no es cierto?, el intercambiador de calor, por decir 3 años, en 3 años ya se incrusta. Entonces debo determinar el coeficiente global de diseño. El coeficiente global de diseño es igual a 1 sobre el coeficiente teórico, más la resistencia por incrustación sobre la superficie lateral interna de los tubos y más la resistencia por incrustación sobre la superficie lateral externa de los tubos. Estos coeficientes de resistencia por incrustación interna y externa se lo hallan experimentalmente y están en tabla. Por decir, por la parte externa de los tubos es aire caliente que fluye. ¿Cuánto es el coeficiente de incrustación? 0.4 en estas unidades, metro cuadrado, grado centígrado sobre kilowatt, 0.4. Por la parte interna de los tubos, en el interior de los tubos, agua caliente, cuya temperatura es mayor a 50 grados. ¿Cuánto es RDI? Porque está en la parte interna, 0.2. Entonces, esto se determina. Nosotros vamos a determinar mediante la tabla número 12 del Donald Kerr. Ahí tiene una tabla mucho más completa, ¿ya? Bien, entonces ya tengo el coeficiente de incrustación en la superficie lateral interna y en la superficie lateral externa. El coeficiente teórico lo determiné anteriormente. Para esto es importante el coeficiente de convección, que lo hallamos mediante esta ecuación, ¿cierto? Entonces realizo operaciones y tengo el coeficiente global de transferencia de calor de diseño, U sub D. Este coeficiente prevé la formación de incrustación, ¿no? Entonces, esto, por decir, el intercambiador de calor estuvo operando 3 años. Allá, este es el coeficiente de diseño, porque ya tiene incrustación. ¿Bien? Bien, entonces ya vimos esto. Las ecuaciones. Aquí tengo 2 ecuaciones. Flujo de calor, ¿no es cierto?, en el fluido frío, flujo de calor del fluido caliente. ¿No es cierto? De cualquiera de estas 2 ecuaciones puedo hallar el flujo de calor. Ya tengo el flujo de calor. El coeficiente de diseño lo hallé aquí. Ya tengo el coeficiente de diseño. El delta T ya vimos la clase anterior. Puedo despejar de esta ecuación el área. El área es igual al flujo de calor, coeficiente de diseño y la diferencia de temperaturas. ¿No es cierto? Bueno, hallo ya el área. Ya tengo el área. Pero ¿a qué es igual el área? El área es igual al número total de tubos por pi, por el diámetro externo y por la longitud. No tengo la longitud, pero tengo el número total de tubos. ¿Cuántos tubos? 1000 tubos, por decir. Pi, diámetro externo. Despejo la longitud de los tubos. L es igual al área sobre el número de tubos, pi, diámetro externo. De esa forma, tengo la longitud del intercambiador de calor. ¿Está bien? Una bibliografía recomendada es el Yunus-Senkel, Transferencia de calor y masa, fundamentos y aplicaciones, sexta edición, 2020. Ese libro está muy bien desarrollado. Intercambiadores de calor de flujo transversal. ¿Está bien? Bien, entonces, antes de concluir la clase de hoy, si tienen alguna consulta,
Está todo claro, ingeniero. Ya, gracias. Ya, pero voy a aclarar algo más. El día lunes, el día lunes no. Vamos a ver. Allá, nosotros tenemos el examen el día viernes, el primer examen, ¿no es cierto? Viernes Sí, ingeniero. 12. El viernes 12, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Muy bien, entonces todavía el día lunes pasamos clases. ¿Está bien? Bien, pero por ahí no tuve tiempo, estuve en clases toda la tarde prácticamente, no tuve tiempo, pero por ahí me comentan que probablemente el día lunes no haya clases. Entonces, voy a coordinar con la secretaria y la secretaria del curso sacará un aviso. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ya, perfecto. Con esto concluimos la clase de hoy. Cuídense, por favor, y tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches.